Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das de estar en la radio, Señor, compartiendo tu palabra, intercediendo por las necesidades de oración juntamente con mis hermanos que las han enviado y que las han puesto también delante de ti. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, que tú eres bueno, nos permites este tiempo para acercarnos a tu presencia, Señor. Porque venimos necesitados delante de ti, Señor, reconociendo que sin ti nada somos y nada podemos hacer, Señor. Pero tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, aquellos que hemos creído en ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de tu pueblo, Señor. Y no hay nada, Señor, que escape a tu voluntad. Así que, Padre, danos un buen tiempo en la radio a esta hora, Señor, juntamente con mis hermanos. Espíritu Santo, por favor, fluye y pon las palabras en nosotros, Señor. Pon las palabras en mi persona, Señor, para poder transmitir, Señor, el sentir de tu Espíritu, Señor. Danos un corazón receptivo, Padre. Una mente, Señor, ministrada y libre para recibir tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, les saluda a su hermano Sergio Argueta y agradecidos con el Señor por este programa más de Mi Alma Tiene Sed de Dios, de Iglesia de Cristo Elim Central. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, ahí donde tú te encuentras, ya sea en tu trabajo, en tu casa, o si vas en tu vehículo, pues estés ahí atento a la palabra y unirte a nosotros en oración también a las necesidades que hay y las que tú tienes también, presentarlas delante del Señor. Así que pues con la ayuda del Señor queremos compartir un tema que sabemos que será de bendición porque es la palabra del Señor, y también tiempo de oración para presentar las necesidades del pueblo, de cada uno, en nombre de Jesús. Bien, en esta ocasión pues queremos compartir acerca de cómo nuestra casa puede resistir los vientos y los torrentes que la golpean, ¿verdad? Cómo tener una casa que agrada a Dios. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Y dice en Mateo capítulo 7, versículos 24 en adelante, dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, dice, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Si hacemos una pausa ahí y ponemos atención en las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, dice, cualquiera que oye estas palabras mías. Entonces, aquí hay algo bien importante. Hay que oír la palabra que dijo Cristo. Hay que leer las escrituras y entenderlas, ¿verdad? Porque ahí está la voluntad del Señor, ¿verdad? Está escrita cuál es el espíritu de lo que el Señor quiere decirnos y qué le agrada a Él, ¿verdad? Y qué no le agrada definitivamente. Entonces, porque si nosotros le ponemos atención a la palabra, tenemos ahí sí que los planos para poder edificar como un arquitecto, como un ingeniero.
Él lo hace en base a los planos. Ahí están las medidas, ahí están la distancia, las alturas, el grosor de los materiales y la calidad de los materiales. Entonces la palabra son los planos. Así le decía Pablo a Timoteo: traza bien la palabra. Entonces la palabra nos va a servir para edificar una construcción, una casa que agrade a Dios, así como se hace con una casa físicamente. Pero lo importante es oír con atención las palabras que dijo nuestro Señor. Y entonces nadie puede edificar si no viene a la palabra, a conocerla, a entenderla. Y porque así dice el Salmo 127, dice: si Jehová no edifica la casa, en balde trabajan los edificadores. Entonces de balde es que madrugues y te acuestes tarde y comas el pan de aflicciones, si no dejas que el Señor actúe en tu vida y en tu familia, ¿verdad? Entonces solo va a haber cosas materiales, va a haber comodidad probablemente, pero no va a haber bienestar, que eso es muy diferente. No va a haber paz, reposo, que es lo que son cimientos de una casa, son pilares, ¿verdad? Entonces, y eso solo es una parte. Luego dice: y la pone en práctica. Entonces ese hombre va a ser sabio. ¿Quieres tu sabiduría? Lee la palabra y pone en práctica. Vas a ser ahí un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Entonces el que oye las palabras del Señor y las hace, pues van a tener entendimiento de cómo edificar, y vas a ver de que el inicio es en Cristo Jesús. Ese fundamento de nuestra vida, cuando creemos en Él, de que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que Él es el Cristo, ¿sí?, que fue enviado del cielo para que nosotros seamos salvos de qué, de la muerte segunda, ¿verdad? Y seamos nuevas criaturas, y un reino de sacerdotes, un linaje escogido para Dios. Entonces, si nos damos cuenta, el principio es en la palabra: oírla, ponerle fe, entenderla y luego hacerla, porque la palabra siempre nos va a invitar a hacer, a la acción, ya sea para hacer o para dejar de hacer algo que no estamos haciendo bien, o para hacer algo que Dios quiere que hagamos, algo nuevo, ¿verdad? Puede ser que sea cambios de actitud, cambios de carácter, de pensamientos a veces destructivos, de tanta cosa que a veces nos lleva a una manera de actuar. Pero cuando viene la palabra y el Espíritu Santo la sella en nuestro corazón y nos da ese entendimiento, entonces nosotros cambiamos la forma de actuar. Bueno, y dice: y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y ya sabemos que la roca es Cristo. Y dice que la lluvia, luego dice torrentes y soplaron vientos. Y se dan cuenta, las tormentas empiezan primero con una lluvia y después se van incrementando y se vuelven torrentes, y luego ya vienen vientos violentos, ¿verdad? Como vemos a veces en la televisión cuando un huracán golpea nuestro país, que ha sido golpeado por huracanes, o países del Caribe, etc. Región de Centroamérica y otros lados, cómo se derrumban las casas muchas veces, que están a orillas de ríos y son socavadas los cimientos y se viene, ¿verdad? Entonces es inevitable de que vengan las lluvias, los torrentes y los vientos. Lo importante es cómo está cimentada nuestra casa, ¿verdad? Esta pandemia vino a probar muchas casas. La fe de muchos vino a probar. Y hay casas que tambalearon y se desmoronaron, pero hay casas que se mantuvieron. Que la tuya y la mía sean de las que se mantengan en la fe en Jesucristo.
¿sí? Porque nuestra fe ha sido puesta en la roca, porque hemos edificado en la roca que es Cristo. Y luego dice el versículo 7:26, dice acá: todo el que oye estas palabras mías, aquí las vuelve a repetir el Señor, igual que en el versículo 24, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, dice, que edificó su casa sobre la arena. Entonces aquí vemos algo interesante, hermanos. Vemos a dos clases de personas, y la diferencia es no si escucharon la palabra, esa no es la diferencia, ambos la oyeron, sino si hicieron, si la pusieron en práctica, si hicieron lo que la palabra les pedía, les sugería, les decía, les mostraba, les hablaba. Entonces ahí está la diferencia entre el que es sabio y entre el que es insensato, ¿verdad? Quiere decir que uno puede dejar de ser uno o lo otro. Depende cómo actúe su corazón con la palabra que oye, con la palabra que lee, con la palabra que entiende. Entonces no cabe duda que esa es la diferencia, ¿verdad? Y dice aquí que el que oye estas palabras, porque puede oír a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos escuchado? ¿Cuántas veces hemos leído? Pero pero seguimos siendo los mismos, ¿verdad? Entonces dice que uno puede llegar a ser insensato. Entonces el insensato no es que no escuche la palabra, sino que no la pone en práctica, ¿verdad? Y entonces resulta uno edificando mal. Es decir, a veces toma decisiones que no son correctas, y decisiones que pueden marcar a los hijos de ese hogar, un matrimonio, puede deteriorar una relación, puede traer pérdida a alguien, ¿verdad? Que de repente no está actuando conforme a la palabra, sino que en forma a sus propios deseos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la prueba va a venir, como leíamos, y lo vuelve a repetir el versículo 27, dice: y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Entonces aquí vemos la diferencia, ¿verdad? Que las pruebas vienen, ¿verdad? Como menciona acá, la lluvia, los torrentes y los vientos, y no se sostiene una casa así, sino que se destruye, y dice: grande fue su destrucción. Quiere decir de que esa casa se desboronó. Cuando la palabra habla de que Dios va a establecer una casa que perdure, es porque habla de más generaciones. Pero una casa que se destruye es porque ya no se replicó esa bendición en las demás generaciones, porque no se le puso atención a la palabra, ¿verdad? Como es de delicado es. Entonces tenemos que poner nuestro corazón dispuesto a entenderla primero a leerla, a buscarla, a escucharla con los oídos atentos, con el corazón dispuesto, y luego a ponerla por obra. Es decir, si el Señor nos está pidiendo que cambiemos nuestro carácter, por ejemplo, porque se ha llenado de amargura, se ha llenado de dolor, se ha llenado de enojo, entonces el Señor nos habla, ¿verdad? Y nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Algo sencillo, dice la palabra. Y no deis lugar al diablo. Entonces quiere decir de que ahí hay un consejo de la palabra. Entonces nos invita a cambiar nuestra manera de pensar, y va a cambiar nuestra manera de actuar. Ese es un hombre sabio. Entonces, porque está edificando sobre la roca, que es Cristo. Pero veamos otro versículo que está aquí en 1 Corintios capítulo 3, hablando siempre de lo que es edificar, ¿sí? Edificar nuestra casa. Entonces dice acá
en el versículo 10, 1 Corintios 3:10, que va relacionado con los primeros versículos que leímos. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto, mira otra vez la palabra sabio, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Y eso es lo importante. Entonces dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Entonces, hermanos, un aspecto importante para edificar una casa es la gracia de Dios. Dice la palabra que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios hoy día es que si tú pecas y te arrepientes, no te viene juicio, te viene perdón. Esa es la gracia de Dios, donde el favor de Dios está abierto, está encima de aquel que ha creído en Él, pero que falla. Los ángeles no tienen esa oportunidad. Ellos fallaron y los echaron. Por eso no entienden cuando a nosotros se nos perdonan los pecados. Es la gracia de Dios. Entonces, pero dice, mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, dice. Entonces, ¿cómo es interesante no permitir que la amargura del corazón lo inunde, eche raíces? Porque entonces esa amargura nos va a hacer desdichados, nos va a hacer que la persona se alejen de nosotros porque no nos soportan. Sí, podemos tener ministerio o no tenerlo, eso no es lo importante es, no es que no sea importante, es importante, pero me refiero que importante es lo que hay en el corazón para que funcione bien el ministerio, a eso me refiero. Que no sea un corazón amargado, porque va a amargar a los demás, va a alejar a las personas. Un padre, por ejemplo, puede alejar a sus hijos, y hay casos así. ¿Por qué? Porque su corazón es duro y endurecido, entonces aleja a las personas. Entonces la gracia de Dios no puede fluir, ¿verdad?, con perdón, con amor para los que están a su alrededor. Entonces dice, mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces la amargura es lo contrario a la gracia de Dios, porque no permite que fluya la gracia, es decir, ese favor que así como hicieron con nosotros poder hacer con otros. Y eso lo dice Hebreos 12:15, aquí encontré la cita. Cuídese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando, dice, cause dificultades, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, hermanos, es algo que tenemos que cuidar. Por eso dice, cuídense, porque tan fácil que es amargarse, hermano, hoy día. Es frustrarse, porque no se dan las cosas como queremos, porque hay mucho problema, porque no alcanza, porque mucha enfermedad, porque tanto perdonar, todo eso puede amargar. Pero si nosotros dejamos que la gracia de Dios fluya en nosotros, entonces Él va a venir y va a darnos fortaleza, va a darnos respuesta a muchas cosas y nos va a hacer entender sus propósitos, sus planes, de tal manera que nosotros podamos ser portadores de esa gracia. Pablo lo dijo y dice, yo por la gracia de Dios, dice aquí, y lo voy a repetir nuevamente en 1 Corintios 3:10, dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Entonces con gracia se edifica, hermano, con la gracia, no con la amargura. Dice, yo como sabio arquitecto, eso debemos ser nosotros, sabios arquitectos, poner el fundamento en nuestra casa, no que pongamos otro, el que Pablo ya dijo que hizo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que Cristo es el fundamento, como le dijo a Pedro, ¿verdad? Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca, ¿qué roca? La confesión que acababa de hacer Pedro, de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Jesús le dijo, eso no te lo reveló
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie puede saber que Cristo es el Hijo de Dios si no se lo revelan de arriba, hermanos, aunque medio mundo lo mencione religiosamente. Pero cuando uno lo dice con el Espíritu, ese ha nacido de nuevo y tiene fundamento en su vida. Y dice que como sabio arquitecto, dice, porque la sabiduría viene de leer y poner en práctica la palabra de Dios. Entonces dice, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Otros somos nosotros, ¿verdad? Que venimos, y sobre el fundamento que es Cristo, todo debe girar ahí lo que edifiquemos. Hermano, podemos decir muchas cosas, predicar muchas cosas, pero si el fundamento no es Cristo, solo fueron buenos consejos humanos, buenas intenciones humanas, que se quedaron hasta ahí, pero que no llevan respaldo, ni son duraderas ni permanentes como lo es la palabra, porque no lleva el Espíritu de Dios, entonces, sino una buena intención humana. Entonces dice, tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, dice. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica, dice, con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, dice, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si nos damos cuenta, ahora viene a hablar de fuego. Quiere decir, primero habló de agua, pero hablaba de una casa. Aquí está hablando del fundamento, de construir un edificio, pero siendo nosotros ese edificio. Cuando habla de casa, habla ya de otros, habla de hijos, de familia, que deben estar en esa experiencia de esta de 1 Corintios, de tener fundamento en su vida para sobreedificar, porque ya vimos que el necio no pone por obra el insensato no pone por obra la palabra, y por eso no va a resistir las lluvias, los torrentes y los vientos. Pero aquí ya está hablando de uno que tiene fundamento en su corazón, pero que también sobre ese fundamento edificó mal. Tiene más ventaja que el insensato, porque el insensato ni siquiera puso fundamento, sino que fue a la arena. Pero este sí puso sobre la roca su fundamento, pero lo demás lo hizo de madera, heno y paja, y ese no va a resistir el fuego. Entonces debemos de poner oro, plata, piedras preciosas, que es la presencia del Señor, ¿verdad? En todo, la voluntad del Señor, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que hablemos, porque hermano, lo que digamos tiene un impacto en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Puede ser que los reafirmemos o los desanimemos. Sí, las palabras tienen poder. Entonces tú las dirás en base a lo que hay en tu corazón, pero que lo que hay en tu corazón sea la palabra del Señor. Entonces es importante que sepamos cómo edificar, dice, para que la obra perdure, para que la obra sea permanente. Es más, ¿qué más aspectos debemos de tomar en cuenta para edificar la casa? Pues ya vimos que es Cristo el fundamento, luego la gracia de Dios, la sabiduría, ¿verdad? Dice Proverbios 24:3. Aquí lo vamos a leer también. Dice Proverbios 24:3. Con sabiduría se edifica una casa y con inteligencia se afianza. Con entendimiento, dice otra versión, con prudencia, dice otra. Entonces, la sabiduría nos va a ayudar porque la vamos a poner en práctica. Pero para que se establezca, se afiance una casa, ahí estamos hablando de tiempo, hermano. Una casa que dure, que fue bien construida, es aquella que pues no con un temblorcito no se está rajando, sino que resiste vientos, resiste inundaciones. Entonces, dice acá
que lo importante es no solo construirla, sino que permanezca. Y para eso está la inteligencia, el entendimiento, que nos ayude el Señor, que nosotros nos dejemos ayudar por el Señor para saber cómo edificar nuestra casa. Cuando un hijo viene con problemas, poderlo ayudar, poderlo sostener, que no solo lo hagamos con los de afuera, sino también con los de adentro, ¿verdad? Que podamos ser una lámpara en la casa, y entonces ellos puedan encontrar ese refugio, porque entonces eso va a hacer que la casa perdure, porque a la siguiente situación ellos van a tener fe, y si no, pues pueden volver otra vez. Pero cuando no se hace, puede ser que mejor se vayan, ¿verdad? Porque lo que hay es regaño, es oposición, no hay gracia, no hay misericordia, no hay perdón, aunque haya arrepentimiento del lado del hijo, pero si el corazón es duro del padre, pues lo va a alejar. Bueno, entonces veamos qué más aspectos son importantes tomar en cuenta para edificar la casa. Primera de Corintios 8:1. A ver, Primera de Corintios 8:1 dice acá, en cuanto a los sacrificios, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahí está. Entonces el amor es uno de los ingredientes, aparte de la sabiduría, aparte de la inteligencia. El amor es el elemento principal, hermano, para edificar. Si en una casa hay comprensión, hay estima, hay honra, hay reconocimiento, hay valor, hay honor, hermano, ¿quién va a querer irse de esa casa? Van a querer todos estar cerca porque es una persona que irradia el amor de Dios, ¿verdad? No que tolere el pecado y que hagan fiesta todos, no, él no está hablando de eso, sino que el amor también resiste el pecado, es parte de, pero edifica, ¿sí? Levanta, sostiene. Entonces, todo lo que hagamos en nuestra vida debe tener ese ingrediente, el amor de Dios, que ha sido manifestado en nosotros, ¿verdad? Dice que ha sido derramado y ahora debe ser manifestado, es decir, que se vean nuestros frutos, ¿verdad? Y eso es un trabajo, hermano, que el Espíritu Santo debe hacer en nosotros, dándole lugar para que dé fruto, porque dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, es todos esos, hermano, todos esos que habla Gálatas, paciencia, benignidad, reposo, paz, ¿va? Entonces dice, son ejemplos de que nosotros, hay más, pero estos son algunos de cómo edificar nuestra casa, así que debemos de tomarlo en cuenta. Y por último podemos hablar de ejemplos, ¿verdad? Hay ejemplos donde una casa no perduró, ¿verdad? Y es en 1 Samuel 2:35, lo vamos a ver acá. Ahí el Señor lo puso de ejemplo para que aprendamos, esa es la idea, y veamos qué es lo que agrada al Señor y qué no, verá dónde están las prioridades. Y entonces dice en 2:30, le dice el Señor, por tanto el Señor Dios de Israel declara ciertamente, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Mire qué bendición y qué promesa le habían dado a este varón, a Elí. Pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, hermano, eso es lo importante. A veces nosotros no valoramos lo que Dios ha hecho y lo despreciamos, ¿verdad? Entonces, y dice, porque el pecado de Elí fue haber honrado más a sus hijos que a Dios, haber menospreciado al Señor y haberle dado más valor a sus hijos, y sobre todo porque eran hijos indignos que estaban sirviendo en el sacerdocio y estaban ellos cometiendo pecado, menospreciando los sacrificios al Señor y pecando con las mujeres que quedaban alrededor
del tabernáculo. Entonces, y Elí lo miraba todo y no decía nada, o lo decía con cierta flojera, por así decirlo, y no con autoridad, porque el Señor lo hubiera respaldado a él. Pero por no hacer eso, él fue el que ya no pudo tener una casa permanente que estuviera delante de la presencia del Señor. ¿Quién no quiere eso para los suyos, hermano? Que mis hijos estén siempre delante de la presencia del Señor. Que los hijos de mis hijos también estén delante de la presencia del Señor. Eso es una casa, dice, que permanece, que andarían siempre, dice, por tanto vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. Es decir, todos iban a morir jovencitos, de repente hasta nacidos nada más, recién nacidos. Y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel. Nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, alguno de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos de tu casa morirán en la flor de su juventud. Mire qué tremendo, hermano. El no poner las cosas en su lugar, honrar al Señor. Un padre que honra al Señor delante de sus hijos, Dios lo va a honrar a él. Sí, porque así dice la palabra. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. ¿Y delante de quién Él la honra? Delante de los hombres, delante de las potestades. Y ese hombre va a ser respaldado por Dios. Un padre va a ser respaldado por Dios. Y los hijos van a entender del Dios que tiene su papá. Entonces dice, sin embargo, alguno de los tuyos, dice, pero a ti esto será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Fines, el mismo día morirán los dos, que eran los hijos que pecaban y hacían todo esto menospreciando al Señor. Y pues ese tesoro Dios se los iba a quitar a Elí, para que él viera que se estaba cumpliendo la palabra del Señor. Pero levantaré, y ahí viene esto que es para nosotros, hermano, también. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón. Entonces, parte de edificar una casa es hacer los deseos del corazón de Dios. ¿Y cuáles son los deseos del corazón de Dios? Hay que conocerlos. Uno conoce los deseos de alguien cuando empieza a tener comunión con él. Por ejemplo, los deseos de su esposa o de mi esposa, pues yo los conocí cuando compartimos ya juntos después del matrimonio. Las intenciones de su corazón, cómo agradarla, cómo pensaba ella. Entonces yo decía, bueno, eso lo fui conociendo. Entonces, y así cada uno de los que tienen a su esposa ha pasado por eso. Entonces, igual es con el Señor. Conocer los deseos del corazón de Dios es conocer su palabra y conocer esa invitación del Espíritu que nos susurra a veces y nos hace ponernos el sentir del corazón de Dios. Y le edificaré una casa duradera. Nosotros queremos una casa duradera, hermanos. No solo gozarnos a nosotros de ver las bendiciones de Dios y que ahí miren mis hijos cómo salgan, como dijo Ezequías, ¿verdad? Cuando le fueron a pronunciar el juicio que venía porque no honró al Señor, otro que no honró al Señor, hablando de otra casa. Ya vimos la de Elí, la de Ezequías es otro ejemplo. No honró al Señor, ¿delante de quién? De los de Babilonia. El Señor les dijo que les iba a quitar el reino a sus hijos y que eso, otro pueblo iba a tomar su pueblo y lo iban a sufrir sus hijos. ¿Y él qué dijo? Bueno, con tal que no sea en mis días, que la palabra de Dios era buena. Hermano, con razón Dios llegó a tiempo a decirle que ordenara su casa. Entonces, otro principio para edificar la casa es honrar al Señor. Aquí vimos los ejemplos. Y otro es conocer los deseos del corazón de Dios. Y dice, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Pues bien, mis hermanos, pues con esta reflexión pues queremos orar primero para que el Señor
nos ayude a agradarlo siempre y a edificar una casa que perdure, que siempre le agrade a Él. Y a la vez pues vamos a también poner delante del Señor las necesidades que ya tenemos por acá, que han sido enviadas, para presentarlas delante del Señor. Así que nos disponemos a orar al Señor. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú siempre nos hablas y nos haces conocer tu voluntad, Señor, tu deseo por medio de tu palabra, Señor. Padre, danos entendimiento, esa capacidad de entenderte, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor. Pero sobre todo ayúdanos a actuar, Señor, a caminar, a edificar sobre el fundamento que es Cristo, a quien tú nos revelaste, Señor. Que podamos ser diligentes en eso, Señor, para que entonces cuando venga el día de la prueba, Señor, pueda resistir y nuestros hijos puedan mantener su fe, nosotros podamos mantener nuestra fe, porque ha sido puesta en ti, Señor, que tú eres un Dios fiel y verdadero. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque somos tus hijos y somos tu casa, Señor. Que tú siempre te agrade de nosotros en todo lo que hagamos, Señor, y que corrijamos aquello que tú nos muestras, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a poner en oración las peticiones que han llegado acá. Y bueno, primero vamos a orar por la región de Nahualá y Santa Catarina de Ixtahuacán. Todos conocemos el conflicto a través de las noticias que se han dado y donde se han perdido vidas valiosas, ¿verdad? A veces por temas humanos que no tienen sentido ni razón como para poner en juego una vida, ¿verdad? Así que vamos a pedirle al Señor por este lugar. Padre bendito, venimos suplicándote, Señor, por estos lugares, Señor, esta región, toda violencia que se ha posicionado ahí, Señor, toda potestad de muerte, de violencia, Señor, que ha reinado en ese lugar, de división, de incomprensión, de egoísmo, de intereses, Señor, malignos. Padre, venimos reprendiendo toda obra del diablo, Señor, que está en ese lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos, Señor, pidiéndote que tú operes sobrenaturalmente en ese lugar, Señor, y traigas liberación a las vidas, Señor, que están ahí atrapadas en ese conflicto, de donde ha cobrado vida, Señor. Te pedimos que traigas paz a ese lugar, Señor, que traiga solución, que traiga respuesta. Ayuda a las autoridades, Señor, tanto locales como nacionales, Señor, a que se haga un buen acuerdo, Padre. Y te pedimos que haya un espíritu de conciliación y de paz en ese lugar, Señor. Y que tu nombre se glorifique, tu nombre se revele, Señor, a aquel pueblo que está ahí, Señor, en ese lugar. Y sea un lugar donde tu nombre se glorifique y se alabe, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, también venimos poniéndote las necesidades que están en tu pueblo, en este caso de sanidad. Hermana Blanca dice, pide oración por la salud de su hermana Adalia. Se encuentra hospitalizada en estado delicado. También Iris, oración por la salud de su hijo. Eduardo Enrique se encuentra hospitalizado y delicado. También oración por la sanidad y pronta recuperación de la familia de Ruth, y dieron positivo de COVID. También por Pau, oración por la pronta recuperación de su esposo Everardo, que fue sometido a cirugía esta semana. Oración por la sanidad de la familia Wilson, dice, dieron positivos a COVID. Oración también por la familia Yol, está pasando por quebrantos de salud. Ruth pide oración por la sanidad de su papá Benito, se encuentra hospitalizado por su arritmia cardíaca. Damaris, oración por su salud y la salud de los pulmones de Alexander. María Gómez, oración por la salud de sus papás Francisco y Eleuteria. Mari pide oración por su hermana Glenda, acaba de salir de un hospital.
Pau dice oración por la sanidad de su yerno Rudy, dio positivo a COVID. Alba, oración por la sanidad de su hermana Aura, está operada a corazón abierto, será operada por el corazón abierto. Mafer, oración por la salud de su prima Jocelyn, que haga un milagro en su ojo. También pide oración por la sanidad de Carlos Enrique. Víctor, oración por sanidad. Brenda, oración por la sanidad de su amiga Ingrid. Julia, oración por su salud. Mónica, oración por la sanidad de Yolanda, está enferma de sus pulmones. Padre, venimos delante de ti, Señor. Tú has escuchado cada una de las que hemos leído por nombre, Señor. Te pedimos, Padre, que hagas una operación milagrosa, maravillosa, Señor, poderosa en cada una de estas familias, Señor, que ha venido, Señor, pidiendo oración. Te pedimos un milagro, Señor, aquellos que están en un hospital, enfermos de COVID, Señor, que su recuperación sea pronta, Señor. Reprendemos toda obra del enemigo, Señor, que ha venido a través de este virus. Padre, también aquellos que están recuperándose de una operación, Señor, que Padre, por su pronta recuperación, Señor, y sanidad, te pedimos que a través de estos procesos mis hermanos te conozcan, y aquellos que no te conocen, tú te les reveles, Señor, para que a través de esa prueba ellos puedan conocerte, Señor, de tu amor, de tu misericordia y de la salvación que tú tienes para ellos, Señor, aparte de la sanidad de sus cuerpos. Te lo suplicamos, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y leemos ahora, Moni pide oración por su sanidad, ha estado enferma. Byron, oración por su salud. Miriam, Amanda, oración por su sanidad completa y la sanidad del suegro de su hija, que se encuentra hospitalizado. Elsie, oración por la sanidad de Daniel, tiene 4 años y ha tenido malestar en su estómago. Chris, oración por su salud. Patty, oración por su salud, ha estado enferma. Juan, oración por su sanidad, tiene una hernia en el estómago. Victoria, oración por la sanidad de su mamá Basilia. Los médicos le dijeron que iba a perder la vista, ya que es diabética. Elida, oración por su salud. Delfina, oración por la sanidad de José Luis, se encuentra en tratamiento de quimioterapia. Oración por la sanidad de su hijo Oscar, tiene una trombosis severa. Ana pide oración por su salud. Nuri pide oración por la pronta recuperación de su hermana, fue operada del apéndice. Oración por la salud de hermano Willy también. Bien, vamos a poner estas peticiones de salud. Padre bendito, tú has escuchado cada una de ellas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú obres en estos cuerpos que han estado enfermos, Señor. Ahí donde ha habido un dictamen contrario, Señor, como la hermana que dijeron que iba a perder su vista. Padre, revierte ese diagnóstico, Señor, y que se glorifique tu nombre, Señor. Y mi hermana pueda recuperar su vista, Señor, que no la pierda, Padre. De acuerdo a tu voluntad, Señor, te pedimos por cada hermano y hermana, Señor, que fuimos mencionando por nombre, que tú te glorifiques, Señor, que tú traigas, Señor, esa sanidad en cada uno de ellos, Señor, en los que están en tratamiento de quimioterapia también, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que te glorifiques y traigas respuesta, Señor, no solo a la necesidad de su cuerpo, sino a la necesidad de su alma también, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Y venimos también poniendo delante de ti, Señor, peticiones de trabajo y problemas económicos. Y mi hermana Angelita dice oración por provisión de trabajo para su esposo. Paola pide oración por provisión en su negocio y oración por la economía de Josué y Moisés. Moni pide oración por provisión de trabajo, oración por provisión de trabajo para Janet, Leslie, Wendy. Marilú, oración por provisión de trabajo para su hija Vivian. Oración por provisión de trabajo para Sara
Magalí. Oración por provisión de trabajo para su esposo y sus hijas, pide mi hermana. Así que venimos poniendo delante de ti, Señor, estas peticiones que fuimos mencionando cada una, Señor, que tú las conoces, Padre. Ahí donde ha habido falta de trabajo, problemas económicos, donde ha habido escasez, Señor, glorifícate. Que tú eres bueno, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. Abre las puertas, Señor, de trabajo, de negocio, a mis hermanos, Señor, que tienen esta necesidad, Señor. Te pedimos, Señor, que tú obres sobrenaturalmente, Señor, en estas familias y tú envíes la provisión, Señor, por el medio que tú ya has escogido para cada uno de ellos, Padre. Te suplicamos, Señor, para que tu nombre se glorifique en el nombre de Jesús. Amén y amén. También vamos a pedir oración por Elizabeth, dice, por la salvación de su hijo Danilo y rompa todo vicio de alcoholismo. Maffer pide oración por la salvación de su prima Jocelyn y su hija Alice. Oración por la salvación de la familia de Moisés y Josué. Juan pide oración por la salvación de Luis, Rodrigo, Rosa y Jorge. Oración por la salvación de Benjamín y Sara. Julia pide oración por la salvación de su familia. Angélica, oración por la salvación de sus hijos. Oración por la salvación de Paola, Andrea y su familia. Blanca, oración por la salvación de su hijo. Oración por la salvación de Dani y Moisés. Pide mi hermana también. Así que, Padre, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote el milagro del nuevo nacimiento sobre estas personas, Señor, que fueron mencionadas. Señor, por cada uno que tú te reveles, Señor, que visites, Señor, quita todo engaño del enemigo en sus mentes, Señor, todo engaño religioso que oculta la verdad, Señor. Todo vicio, Señor, que tiene atrapado a mi hermano, Señor, venimos reprendiendo toda obra del diablo, toda atadura, Señor, que no lo deja ser libre. Padre, en el nombre de Jesús, hoy hablamos tu palabra, Señor, sobre esa atadura, Señor, que sea desatado este varón el día de hoy, en el nombre de Jesús, y él pueda recibir entendimiento para ser salvo, Señor. Por favor, Señor, así como visitaste el endemoniado de Gadara, Señor, que estaba atrapado y tú le liberaste su corazón, le liberaste de las cadenas que lo tenían atado y pudo volver a su familia a decir cuán grandes cosas tú habías hecho en él. Te pedimos que de igual manera cada uno de ellos sea desatado, Señor, del poder del diablo, Señor, del engaño del diablo, de la mentira, y pueda venir a la verdad y ser tus discípulos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, venimos también poniéndote en oración. Mi hermano Cetino pide oración por el matrimonio de su hijo. María, por oración por Francisco. Oración por fortaleza y consuelo para la familia de Teresa. Don Diego dice por el fallecimiento de su hermana. El Señor le fortalezca. Jenny, oración por su familia. Francis, oración por su familia y su hogar. Julia, oración por su crecimiento espiritual. Rosana, oración por sus hijos. Isabel, oración por su familia. Claudia, oración por la vida espiritual de su familia. Noemí, oración por toda su familia y la familia de su esposo. Mayra, oración por su familia. Cara, oración por su hijo Daniel, que supla todas sus necesidades. Axel, oración por su familia. Oración por restauración y unidad familiar. Oración por Jenny, dice oración por su hermana Evelyn, su esposo Cristian y su hijo David. Vivi, oración por su familia. Patricia, oración por sus hijos. Mónica, oración por su familia y por sus hijos. Dania, Sofía y José Pablo. Cris, oración por Henry Chojón. Sergio, oración por la restauración de su matrimonio. Oración por la sanidad del alma de Dani, Moisés, Rodrigo y García. Clara Luz, oración por la restauración y reconciliación de sus hijos José, Daniel y Claudia Alejandra. Judith, oración por su hija Evely, tiene varios temores y amargura, sanidad de su mente y de su alma. Estela, oración por la restauración de sus hijos. Catalina, oración por su hermano Roberto. Ana, oración por sus hijos. Melanie, oración por la restauración
y unidad de Nancy y Rubén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos poniéndote estas necesidades de restauración, Padre. Te lo suplicamos, papito. Cada familia, Señor, que fue mencionada, cada nombre que fue mencionado, Señor, te lo ponemos delante de ti, Señor. Que tú operes, Señor, y traigas sanidad y restauración familiar. Que traigas restauración matrimonial, Señor. Que traigas unidad familiar, Padre. Que traigas, Señor, reconciliación entre padres e hijos, entre esposos. Padre, que los que no te conocen, tú puedas revelarte a ellos, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Y quebranta toda dureza de corazón, toda mente que razone, Señor, tu palabra, Señor, que el enemigo está estorbando, a quien reprendemos en esta hora. Padre, te pedimos por cada una de estas personas y familias, Señor, para que tú te reveles grandemente y tu nombre sea glorificado. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.